Bueno, soy Cristian Soto, soy párroco de la iglesia San Juan Bautista, acá de Corrientes. La conocí a Laura en el 2002. Mi primer destino pastoral fue después como sacerdote, pero mientras tanto todavía estuve como seminarista en Bellavista. La conocí por medio de dos amigos de la infancia de ella, por medio de Plasti y del Flaco Cherne. Habían sido amigos, el Flaco fue compañero de escuela de Laura, de San Peña, familias bastante allegadas, los padres de Laura con los padres de Plasti sobre todo y también del Flaco. Y bueno, me hablaban de Laura, de Laura, de Laura. Estábamos en el colegio, Plasti era docente en el colegio. Así es que, bueno, tuve la gracia y la suerte, la bendición de conocerla por medio de ellos, por un lado, pero luego a la par también, el que era mi párroco en ese momento, Roberto Báez, la conocía porque estaba cursando la carrera de Psicología Social, y bueno, con referencias muy lindas también de ella, y muy contento cuando se enteró de que Laura iba para Bellavista a compartir una actividad entre nosotros ahí, con los docentes y con la gente del colegio. Bueno, soy Gabriela Camino, de profesión kinesióloga, profe de expresión corporal y luego operadora en psicología social. Y digo kinesióloga en primer lugar porque la conocí a Laura siendo kinesióloga en ese marzo que ellas vinieron de Buenos Aires a instalarse en Corrientes. Una persona que era secretaria en el instituto sabía que yo estaba atendiendo y me llamó por teléfono para decirme: mira Gaby, Elisa, a Regín, me dice: mira Gaby, hay una monjita que empezó a trabajar acá en el instituto, que está muy contracturada, que necesita que alguien la vaya a atender, alguien que haga domicilio, si vos te podés ir, por favor, si te vas, no le cobres muy caro porque recién empezaron a trabajar, qué sé yo. Así que con la indicación de la dirección me fui a la casa de Laura en mi motito, con mi ultrasonido acá y con una lámpara de infrarrojo. Así que la conocí así, atendiéndola yo a ella. Yo creo que ahí ya me hizo la invitación para que fuéramos a visitarla el fin de semana a la casa, porque Laura era de esas personas que te conocía y enseguida entraba a abrirte las puertas. O sea, si había sintonía, te abría todas las puertas y entraba a la habitación principal, digamos. Soy Caro Gandulfo, vivo en Corrientes desde el año 96, más años de vida en Corrientes que de donde nací, que es en San Fernando, en Buenos Aires, donde conocí a Laura, ¿no? Porque Laura vivía en San Isidro con las hermanas del Divino Maestro, y yo la conocí cuando terminé el secundario, fui a estudiar, ahí había una formación en teología y una formación para catequistas. Ella organizaba unos cursos de formación para jóvenes en la diócesis de San Isidro y me invita, y eran unos cursos que se hacían en el verano, y eso sí me acuerdo porque marcaron mi vida, marcaron mi formación. Muchas de las cosas que sigo haciendo hoy las aprendí allá al IAIT, diríamos, ¿no? Entonces hacíamos unos cursos en el verano de unos 15 días con un grupo de jóvenes y eran de la formación de la pastoral juventud, pero quien conoce a Laura puede imaginarse qué tipo de formación era. Era formación para la comunicación, para la coordinación de grupos, para el desarrollo personal, para el conocimiento personal, para cómo mejor relacionarte, ¿no? Esa era su perspectiva también de la formación en general, siempre lo fue. Y ahí nos conocimos, ahí la conocí, y bueno, y éramos un grupo, ya no me acuerdo bien, pero como que nos enganchamos rápidamente, ¿no? Laura era muy joven, tenía un estilo muy revolucionario para el momento, para la época, para quienes éramos, muy atractivo. Ella siempre fue muy linda, aparte, entonces también era muy atractiva, era muy piola, ¿no? Era como la monja piola, qué sé yo, con alguien que podías hablar de cualquier cosa.
te pasaba lo que sea y sabías que podías hablar con ella. Y bueno, y en esa época ella era como muy de la visita de mi casa, era alguien de la familia, podríamos decir, ¿no? Así se vinculaba con mis hermanos, con mis padres, era, bueno, sí, como, no sé, hoy diríamos como una tía de la familia, teníamos ese tipo de relación, y ese es el recuerdo que tengo de las primeras épocas, ¿no? Con Laura. Hola, soy Nerina Ojeda, soy de la promoción del Instituto Misericordia del 99 y conocí a Laura en el 96, creo que fue el primer año que llegaron junto con Caro. Ahí llegaron a hacer un poco de trabajo de psicopedagogía, yo les llamaba las psicopedas locas. Y en la escuela hacían encuentros que tenían que ver con contarnos un poco la vida de Jesús desde otro lado, creo yo, porque era como un poco más jovial, más alegre. Eso creo que es lo que realmente me conectó con ellas. Yo estaba recién consagrado obispo, por lo tanto hace más de 40 años, ahora 43, 44 años más o menos. Ella estaba en una congregación de divino maestro, estaba en mi jurisdicción entonces en Buenos Aires, yo era vicario de la zona centro de Buenos Aires, y su congregación estaba dentro de mi jurisdicción. Ahí la conocí, cuando era muy jovencita, y comenzó a pedirme que yo la acompañara espiritualmente, y eso fue así, que no se acabó hasta ahora. Año 99, con el tema de la Ley Federal de Educación, en la escuela se abre un espacio, en el Instituto Misericordia, la posibilidad de abrir espacios de teatro, de expresión corporal, de música, y ahí empiezo. A partir de los aconteceres del 99, por ahí muchos no saben, pero los cortes de puente, los días interminables de no clase y toda esa historia, todas unas situaciones sociales que empiezan a acontecer, particularmente en Corrientes, que no eran frecuentes, Laura empezó a tejer la construcción de la carrera de psicología social, junto con la gente de San Isidro en Buenos Aires, porque ella era psicóloga social. Entonces, buscando herramientas para trabajar con los adolescentes en la escuela, con los grupos y toda esta historia, yo empiezo a estudiar psicología social. Y soy estudiante de la primera camada, la primera promoción de psicólogos sociales. Comparto con Laura ese espacio. Pero en el colegio ya se venían aumentando los tiempos de trabajo compartido, porque yo no recuerdo el año en el que Caro deja de trabajar en el Misericordia, y automáticamente me invitan a ocupar esas horas. Así que ahí fuimos pares para todas las convivencias, todos los retiros, las celebraciones, los viajes, todos los dispositivos que teníamos armados en el instituto los hacíamos juntas, con el equipo de voluntarios, con los chicos en formación, además de la vida familiar compartida con Laura. Puedo separar como las decisiones existenciales de la vida con el haber estado compartiendo la vida con Laura en una época de mi vida mucho más fuertemente, que fue venirme a Corrientes. Yo me vine a Corrientes con Laura. En aquella época, 95, 94, yo tenía como cuestionamientos acerca de dónde vivir, cómo vivir. Buenos Aires se estaba poniendo pesado, era una época difícil, estaba más difícil salir sola a la noche, había asaltos, robos, fue una época difícil. Era una época, pensando en hoy, que era donde muchos chicos de mi edad, amigos, se querían ir de Argentina. Yo también me quería ir, no sabía bien, pero me quería ir de Buenos Aires, ¿no? Hasta que decidí que en realidad me quería ir de Buenos Aires.
y decidí que no me quería ir a otro país como muchos de mis amigos. Entonces Laura era como una muy buena opción porque ella estaba con un proceso también de querer hacer algo diferente en su modo de vivir la vida religiosa. Y bueno, y ahí como que hubo una combinación de intereses, si lo tengo que mirar desde hoy. Yo no tenía ninguna idea de vida religiosa o de ese tipo, pero sí tenía como una práctica religiosa importante, no voy a decir militante porque no llegaba a eso, pero sí. Y estaba con una búsqueda de, no sé cómo lo diría, pero de vivir como una vida comunitaria o llevar como más a la realidad ciertos principios del cristianismo que a mí me parecía que podían ser realizables en la vida real de las personas. Y yo lo quería experimentar. Yo vengo a Corrientes, venimos a vivir juntas. Vivimos juntas, la casa era de las dos. Íbamos a venir con una amiga más y esa amiga a último momento se bajó del proyecto. Y entonces vinimos y vivimos juntas en un barrio atrás del Hospital Vidal, que era de tierra en ese momento, y el padre Raúl Alcorta y Monseñor Castaña nos ayudaron a instalarnos. Porque veníamos a trabajar, pero veníamos sin ni un peso. Yo, no sé, no teníamos nada, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en el Instituto Misericordia, que, bueno, Monseñor Castaña nos ubicó ahí, por decirlo así, podíamos hacer nuestro trabajo con lo que sabíamos. Mira, creo que el primer año que se armó todo lo que fue lo de los retiros, creo que no fue bien tomado. O sea, pudieron poner que en esa época éramos 35 o 40 alumnos y habremos ido 20 al retiro. Yo tenía la suerte de que por ahí mi mamá sí le gustaban estas ideas y sí quería que lo haga, pero por ahí yo sé que hubo gente de papás que no querían que los chicos hagan estos tipos de retiros. Pero bueno, después se sumaron y cuando vinimos y contamos la experiencia que vivimos, querían hacer todo. Pero sí, al principio me parece que no estaba tan bien acogido, digamos, la propuesta de ella, además que, bueno, en teoría, así como nos presentaban a nosotros, los monjes tienen hábito, ¿no? Bueno, y ella no tenía hábito y entonces ya era todo un tema ahí, una revolución, que ella no tenía hábito, pero que sí era monja y cosas así, y entonces había que tratar de entenderlo. Y después siguió, nada más que después dejó la congregación, ya había dejado la congregación y me pidió a mí consagrarse igual con el orden de las vírgenes consagradas, que dependen del obispo. Yo la consagré ya hace muchos años, claro, y ya vivió consagrada, pero no en una congregación. Con Laura inventamos en el Instituto Misericordia una forma de trabajar. Instalamos un estilo pastoral que no existía en Corrientes. Al principio fue un poco resistido y no comprendido por los adultos, pero siempre tuvimos muy buena recepción por parte de los chicos, de los estudiantes. Yo era medio rara todavía porque era muy porteña en ese momento, pero a la vez era atractiva porque era joven y porteña, entonces era rara para los adolescentes. Y hicimos un trabajo que venía o abrevaban toda esa formación que yo había vivido en la pastoral de San Isidro, del obispado, y que Laura tenía muy buena formación, mucha formación. Aparte, ella era psicopedagoga, había estudiado mucho y se había formado mucho. Entonces instalamos un dispositivo que tuvo mucho impacto, como el Instituto de Misericordia, por suerte, era laico, es decir, no estaba dirigido por ninguna congregación, sino que era diocesano y no había ningún cura a cargo ni nada de eso. Pudimos instalar como una espiritualidad que fue muy original para la época, para la gente con la que trabajamos, sobre todo los chicos, los estudiantes. Y fue muy productivo, fue una época muy intensa.
Y tenemos mil anécdotas de peleas con los chicos, de irnos de retiro y tener que, no sé, a 3 de la mañana levantarnos porque había alguno que estaba haciendo un despelote. Y bueno, y todo ese tipo de cosas que eran entre risas, enojos, vehemencia, siempre emociones intensas. Tengo que decir, sí. Laura es sinónimo de emociones intensas. Soy Daniela Palmieri. Con Laura nos conocimos en el año 1998. Yo estaba asumiendo la rectoría del Instituto Superior San José del Arzobispado de Corrientes y ella ya era profesora ahí en el profesorado de Ciencias de la Educación que se estudiaba en el instituto. Era una persona que había transitado una formación muy amplia desde lo pedagógico, psicológico, teológico. Muy inquieta, muy curiosa, con una vitalidad envidiable, muy alegre y muy cuestionadora de todo aquello que no le hiciera bien a las personas, a las instituciones, a los proyectos, lo cual la hacía por momentos una persona incómoda, porque siempre en las conversaciones, en los planteos, siempre traía otra mirada, movía las estructuras de lo que estábamos acostumbrados a pensar, a organizar. Y Laura, junto a otras personas, trajo la propuesta de abrir una formación que propiciara un espacio de pensamiento, de cuestionamiento, de hacerse de herramientas que ayudaran a producir cambios en los vínculos, en las estructuras, en los modos de funcionar de los grupos y las instituciones. Y con el apoyo y el aval del obispo, del arzobispo Monseñor Domingo Castaña, en ese momento, abrimos la carrera de operador en psicología social en el instituto. Laura fue durante muchos años directora de la carrera, profesora, coordinadora de grupos, coordinó los equipos de dirección de la formación, que tenía un perfil muy novedoso en cuanto al estilo, contenidos, modalidad de cursadas, en relación a otras carreras que se cursaban en el instituto. Ella fue la persona, que es muy importante decirlo, que trajo la psicología social al NEA, a la región. Porque bueno, ahora estamos hablando muy del pasado, pero Laura, después de la crisis del 99, se sintió compelida a hacer algo, como muchos de nosotros, y ella hizo las gestiones para que la formación de psicología social venga a Corrientes, se dé la primera corte de la cual soy egresada. Compartimos muchísimo desde que fui alumno de ella, después fui colega de ella, fui paro de ella. Me deja su cargo después, porque ella se jubila como directora de la carrera de operador de psicología social y yo la secundo, la suplanto, compartimos en otro espacio también unos cargos directivos. Los jóvenes, mucho, se dedicó mucho, digamos, a asesorar, a acompañar. Por eso su docencia también era asistencia espiritual en los colegios, digamos, que ella acompañó, digamos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Lo de los jóvenes es muy importante. La educación principalmente creo que me parece que por ahí en distintos momentos de su vida, pero también mucho cariño con los niños, pero claramente en el ámbito educativo por ahí no se identificaba tanto con los niños, sí con los adolescentes y con jóvenes. Me parece que gran parte de su expertise, de su capacitación como más formal, pasó fuertemente por ahí. Y después, en sus últimos años, trabajó
en otro ámbito que es de la educación y que es para mí fundamental en nuestra provincia, y ojalá pudiera ser un ejemplo de lo que ella hizo, hasta el último viernes de su vida trabajó con unos jóvenes de Loreto que le llamaban los becados o los becarios, que eran chicos de Loreto que los apoyaban para venir a estudiar a la capital. Entonces creo que ese es un ámbito donde ella realmente se destacó. Creo que esa podría ser una política pública, por ejemplo. Eso que inventó. Se destacaba por inventar cosas, hay que decir, por ser pionera en hacer cosas, ¿no? En inventar cosas donde no estaban hechas. Y retiros, que una vez al año hay tercero, cuarto, quinto y sexto, o cuarto, quinto y sexto año creo que hicimos retiros, que nos íbamos un fin de semana a San Ignacio de Loyola, ahí hacíamos los retiros. Esas creo que son las actividades más importantes dentro de la escuela que hice con Laura, con Caro, ¿no? Y después dentro de la escuela siempre estaban ahí como para dar un apoyo psicopedagógico o algo así. Y con Laura tener muchas conversaciones fuera de la escuela, digamos. Eso era... En realidad yo era vaga y me salía de la clase solo para ir a conversar un rato, y entre esas conversaciones que parecían primero como para pasar el rato, al final después eran conversaciones un poquito más profundas o que siempre me dejaban algo. Y hoy desde este lado de muchos años de vivencia, me acuerdo y hay muchas cosas que me dijo y que hoy las recuerdo, y ahí recién me doy cuenta de lo que me dejó. Principalmente que no hay nada imposible, ¿no? Así como dice la palabra, no hay nada imposible para Dios. Siento que Laura, cada vez que yo me ponía a charlar con él, mi drama era existencial, terrible, inmenso. Laura empezaba a sonreír y a abrir ventanas para que yo viera las luces. No era que me decía tenés que hacer esto, no. Tenía esa capacidad de psicopedagoga en el alma y todo se me empezaba a iluminar y salía con 1000 cosas en la cabeza, que podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacer esto. Laura te marca a fondo y a fuego con la idea de compartir, por ejemplo, de que las cosas no son tuyas. Yo lo digo así hoy y suena rarísimo en este contexto, pero ella tenía esos criterios, que las cosas son para el bien común, para compartir. Ella tenía esos criterios de vida muy marcados y que los metía a fuego, aunque no quisieras tal vez. Yo no era que no quería, no quise decir eso, pero es muy fuerte. Entonces creo que hay enseñanzas a ese nivel. Tiene una enseñanza muy fuerte, definitiva en mi vida y en esa etapa de mi vida, que es hablar, decir, hablar las cosas, resolver hablando. Es algo muy fuerte que yo aprendí de y con Laura, porque también haciéndolo, y que tenía que ver con algo que para mí era un problema mío de adolescente, problema, una característica, ¿no? Que me costaba, que no podía muchas veces expresar las cosas, y es algo que me marcó de por vida y que hoy quienes trabajan conmigo podrían decir algo similar de mí. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las es tu regalo. Te ofreceré